Estamos conversando con el abogado Ángel Leal. Me sigo confesando porque yo sigo todavía con esta especie de desazón donde yo no sé realmente qué pensar. Porque por un lado yo digo, vamos a ver, es cierto, vamos a pensar que el individuo aquí en Estados Unidos es inocente. Estaba ilegal en los Estados Unidos, pero es inocente. Pero tiene una larga lista de crímenes que ha podido cometer en El Salvador. Entonces, Bukele dice, yo no suelto terroristas, yo no he hecho lo que es El Salvador de ahora por liberar a todos estos terroristas y que vuelvan otra vez a agruparse. Y por otro lado tienes mi otra parte que dice, oiga, ¿y si es inocente y le han metido en el CECOT con todos esos individuos sin que se pueda demostrar realmente si lo que dijo ese informante es o no es y sin que sus abogados puedan poner las pruebas sobre la mesa? A mí eso me tiene como que un poco mal. Y su instinto está correcto, Marian, totalmente. Esto era totalmente innecesario. Esto se puede hacer legalmente. Si verdaderamente existen antecedentes penales de El Salvador vinculando a este individuo con la MS-13 de tal manera que constituye una amenaza a la seguridad o que esté implicado o envuelto en actividades terroristas, es una base de deportabilidad, lo hubiera descalificado para esa retención de remoción. Lo que tenía que haber hecho el gobierno era una moción de reapertura con esa misma Corte de Inmigración que le dio la retención de remoción en el 2009, diciendo aquí están las pruebas del Salvador, este individuo les mintió a ustedes, que este individuo tiene una serie de antecedentes penales y por lo tanto queremos que la Corte reconsidere la decisión y que le retire su retención de remoción, porque ya no estamos hablando de un individuo que es víctima de posible persecución por creencias políticas o por características innatas, sino una persona que tiene antecedentes penales de carácter delictivo, que ha cometido crímenes, que ha cometido delitos penales. Entonces ellos pudieron haber hecho eso, la Corte lo pudo haber considerado. Es más, lo pudieron haber deportado a cualquier tercer país. O sea, lo pudieron haber deportado a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, a Venezuela, al país que le diera la gana. Porque este individuo no era reclamado, ¿verdad, abogado, por El Salvador en ese momento? No, Él llegó. ¿Y de dónde salió lo del error administrativo? ¿Quién fue el que dijo ese tema del error administrativo? Que lo que yo quiero. Yo estaba buscando como loca lo del error administrativo para ver de dónde venía. Bueno, el error administrativo viene que deportaron a alguien que tiene una protección en contra de la deportación en El Salvador, emitido por un juez de inmigración. Ahora, la misma abogada del Departamento de Justicia, cuando en este caso es la que dice que admite que fue un error administrativo el haberlo deportado, y cuando la Corte le pide explicación por qué me deportaron a esta persona que tiene una orden de retención de remoción, que en inglés se llama withholding of removal, ¿por qué me estás deportando a alguien que tiene un withholding of removal? La abogada dijo, bueno, porque fue un error. Eso ya el gobierno está como que diciendo, bueno, no fue tanto un error porque ahora lo quieren implicar con la MS-13. Pero si no, no le mandarían un avión, porque lo que dijo Pat Bondi, yo me agarro a lo que cada uno dice. Si no admitieran de alguna forma ese error, entre comillas, Pat Bondi nos estaría ofreciendo, si Bukele decide traerlo para acá, mandar un avioncito para buscarlo y repatriarlo. Ahora, yo creo que en este caso, abogado, tiene más culpa el indio que el que le hace compadre. Porque si Bukele quisiera realmente... Si esta administración le dice, me lo tienes que traer, de la misma forma que me lo llevé, este individuo viene. Y ahí es donde está mi cuestionamiento. Yo puedo apoyar a esta administración en muchas cosas, pero cuando hay que pegar un tirón de orejas, lo pego igual. Si la Corte Suprema de Justicia y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia las utilizamos como es lo que dice la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que nuevamente hay que comenzar los vuelos de deportación, hay que obedecer. Oiga, pues si se obedece una, se tiene que obedecer otra. Totalmente. Y aquí hay otra realidad también. ¿Hasta qué punto está bajo el control salvadoreño y el control americano? Recuerden que están mandando a las personas al CICOT, donde el gobierno americano, el Departamento de Seguridad Nacional, está pagando para que estas personas sean detenidas allá. Y de hecho, en sus primeras declaraciones, la secretaria Christine Ong dijo que parte de las herramientas en su equipo de herramientas para aplicar la ley de inmigración era mandar personas al CICOT. Entonces, ¿hasta qué punto verdaderamente está fuera de la jurisdicción del Departamento de Seguridad Nacional dejar de pagar la cuota que le corresponde a este individuo en particular para que lo dejen de detener? Eso sí, está en El Salvador. De cualquier manera, el gobierno salvadoreño tendría que acceder a entregarlo a la Embajada Americana en San Salvador para que sea devuelto, y ahí es donde viene el detalle. Por eso la Corte Suprema no exige la devolución de la persona, sino
pide que se facilite Ajá. la devolución a la persona y cuáles son los esfuerzos que se están tomando para facilitar el regreso de la Claro, persona. Y porque la respuesta de Bukele es un tema claro, complicado. porque la Y Corte Suprema no tiene jurisdicción. La Corte Suprema, en el momento que ese individuo puso un pie en El Salvador, se perdió la jurisdicción completa de Estados Unidos sobre ese individuo. Él es es correcto. salvadoreño. Es la choca de poderes de la Ah. independencia judicial y el poder ejecutivo de sus relaciones exteriores. Abogado, no sabe cómo le agradezco, como siempre, que usted haya sido tan amable de estar con nosotros. Hacemos una apuesta, vamos a ver, usted es el que sabe aquí. ¿Usted qué cree que va a pasar al final? ¿Cree que él regresará? Porque estaba escuchando a algunos legisladores demócratas que decían, nos vamos a ir a El Salvador y le vamos a exigir a Bukele. Esto no es una cuestión de exigencia, es una cuestión de voluntad, porque él es al final del día, nos guste o no nos guste, es un ciudadano salvadoreño, considerado un terrorista para este gobierno, supuestamente con delitos dentro de El Salvador. O sea que la cosa no es tan fácil como una persona que no tuviera ninguna vinculación, absolutamente ninguna, con la Mara, ni en El Salvador ni acá, que hubiera sido simplemente un error. Aquí todavía se nos pone más complicado el caso. Yo creo que lo que debería de suceder es una solicitud formal de parte del Consulado Americano en San Salvador a las autoridades salvadoreñas Uh-huh. pidiendo la liberación de esta persona porque se cometió un error, para que sea entregado, para que entonces enfrente de nuevo su proceso de corte de inmigración a ver si realmente califica para este recurso o no, con debido proceso legal antes de una corte de inmigración. Abogado, ¿qué recomienda usted como experto? Y cuando digo como experto, yo insisto mucho y me parece que además si algo tiene que hacer una persona y ahorrar es contratar siempre a un abogado y además un abogado que tenga credibilidad para cualquier proceso migratorio que tenga que hacer. O sea, esto no es un chiste, no es un juego, no es como esa gente sin escrúpulos que te dice, mira, yo no te voy a cobrar, yo te relleno los papeles, yo te lo hago, porque al final se cometen, bueno, muchísimos errores que puede costar la estadía de esa persona acá, bajo su experiencia más que probada. ¿Cuál sería su recomendación hacia esas personas, más de 530.000, que ahora mismo este juez federal ha bloqueado temporalmente la decisión de que se les pueda revocar su estatus? Si alguno de ellos todavía no se ha acogido a ninguna figura, ¿cuál sería su recomendación? Que no se confíen que van a contar con los 2 años de paro, porque esa decisión está sujeta a apelación. También pudiera haber un proceso de revisión individual para revocar los paroles, que es lo que me está preocupando ahora, porque la jueza sí le está concediendo o está reconociendo ese poder que tiene el gobierno federal de revocar el parol individualmente. Así que por favor investiguen bien sus casos para ver para qué pudieran calificar, si el recurso está presentado, si califican para un recurso legítimo Uh-huh. para el cual pudieran calificar, si todavía tienen oportunidad de presentar un asilo oportunamente antes del año, si es posible, y sobre todo tomando en cuenta siempre, porque acaba de salir una directriz de la Corte de Inmigración, que si hay un asilo incompleto que no establece un caso real, legítimo, defendible de asilo, la Corte tiene la potestad de desestimar el caso de Uh-huh. una vez y firmar una deportación expedita. Eso salió el 11 de abril. Así que Yeah. hay que tener mucho cuidado de que lo que vayas a presentar lo esté presentando genuinamente, porque usted realmente tiene miedo de ser devuelto a su país de origen Exacto. y no por ganar tiempo o buscar la forma de Uh-huh. quedarse en el país a como de lugar. Mire, en mi país siempre se dice no se pueden dar duros a pesetas y lo barato al final del día termina saliendo a veces muy caro. Yo le quiero pedir, yo sé que usted no quiere hacerlo, pero yo le quiero pedir, por favor, si es usted tan gentil de proporcionarnos el número de teléfono. Hay muchas personas seguramente que nos están escuchando, que están dentro de ese proceso, que quizá quieren una revisión, quieren conversar con usted. Yo sé que tiene las oficinas además aquí en Doral, en el corazón de Doral. Denos, por favor, la información para esas personas que nos están escuchando, abogado. Ay, muchísimas gracias, María, muy amable de su parte. El 305-856-3139, 305-856-3139. Estamos a disposición de su audiencia y de la comunidad. Muchísimas gracias, abogado. También nos hemos quedado con el número de teléfono. Si alguno de ustedes, cuando abramos línea, quiere que le repitamos este teléfono y ponerle en contacto con la oficina del doctor Leal, nuestra productora con mucho gusto también lo va a hacer. Gracias, abogado. No, a usted, María, un gusto saludarle siempre. Hasta luego.